temporal empezó cuando las clases hacía poquito que habían empezado y nos pareció de alguna manera, nosotros que trabajamos mucho con la memoria audiovisual sobre todas las cosas, recuperar un poco las voces de todos, ¿no? Y a su vez practicar el lenguaje dentro de una situación que nos afectaba y que aún hoy nos sigue afectando, ¿sí? Bueno, hay muchos cortos más, pero nos pareció importante en esta jornada compartir con la compañera que viene a dar el taller sobre una guía responsable para cobertura periodística, responsable, digamos, en catástrofes. Bueno, nos pareció interesante compartir estas ideas que son puntos de vista y que son prácticas del lenguaje en un campo en que nosotros, digamos, nos cruzan las realidades y fue lo que tratamos de compartir aquí. Así que, nada, lo dejo a Gustavo que haga la presentación formal de la actividad con la compañera. Ardua desde el martes que estamos juntos, participando desde como personas del público, como audiencia, como generadores de contenido, y creo que ha hecho bastante ruido todo este evento porque también tocamos dos temas de actualidad como fue género y como ahora vamos a tocar el tema de los desastres naturales y las coberturas periodísticas. Quiero invitarla a Cristina Macera, secretaria de posgrado, para que nos comente un poco sobre la situación que vive Comodoro, porque ella es una de las personas, de las profesionales que se ha encargado de trabajar esta temática desde el Departamento de Geografía y también desde las secretarías. Así que le invito a que nos dé algunas palabras. Bueno, gracias. Bienvenidos a todos. Realmente desde la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales estamos muy contentos de que todos estén acá brindando este espacio, donde la reunión, que ha sido muy convocante, también invita a los alumnos, invita a la investigación, invita a la extensión a seguir trabajando en estas líneas. Y en lo personal, con un grupo de investigadores, hemos trabajado durante varios años sobre la temática de gestión de riesgo, hasta que nos contactamos con Gustavo, que empezamos a trabajar desde la comunicación, porque quienes generamos estos proyectos de investigación, trabajando la gestión de riesgo como algo holístico, donde se cruzan todas las disciplinas, consideramos que la comunicación es el elemento fundamental. Y muchas veces hemos trabajado en que las catástrofes marcan un inicio con cantidad de muertes o cantidad de impacto en los primeros minutos o en la primera hora, y la comunicación hace que ese impacto disminuya o aumente de acuerdo a cómo se participa. Creo que en la experiencia de Comodoro lo que más funcionó, y eso lo hemos visto desde nuestros equipos de trabajo, ha sido justamente la comunicación a través de radio, a través de la prensa escrita, a través de internet y fundamentalmente a través de las redes sociales. Consideramos que justamente se ha disminuido, o la resiliencia y la reconstrucción ha sido mejorada gracias en un punto a la solidaridad y por otro lado a justamente la participación activa que han tenido los comunicadores. Yo me quedo con una palabra de lo que recién proyectaron, que es la palabra acción. Eso también lo hemos trabajado y con Gustavo lo hemos charlado, y estaba mirando recién el póster donde desde la geografía, trabajando con la información, veo que hay muchos de estos sitios en los cuales nosotros nos tenemos que ubicar. La fuente de información, la información, cómo comunicamos esa información. Nosotros desde la geografía lo hacemos a través del mapa, pero es una manera de comunicar. Y tenemos que trabajar de manera muy articulada con comunicación social. Debemos trabajar un poco más intenso, ¿sí? Por suerte lo hemos logrado a través de
de un pequeño trabajo que hemos articulado, pero bueno, la instancia que se ha vivido en Comodoro lamentablemente nos ha generado otra vez una situación de acción sobre territorio y de trabajo con las distintas disciplinas, una de ellas la comunicación. Realmente celebro que estén en este espacio de encuentro, que la licenciada nos visite, que justamente nos forme a través de las herramientas que articulan para la gestión de riesgo, y además los invito a seguir participando en este tipo de actividades. La facultad brinda todo el espacio para que esto se pueda desarrollar y nosotros realmente estamos muy contentos de que así sea. Entonces invitamos a que este tipo de eventos se sigan celebrando y cuenten con nosotros para lo que necesiten. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Bueno, y damos en presentación a Romina Paolino, que es integrante de la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo de la Defensoría del Público. Lo leo porque no me lo iba a acordar. Tenemos un tema con los títulos, la Defensoría Moral. Bien, así que bueno, te doy la palabra y bueno, a todos gracias por venir y agradecer a la Facultad de Humanidades, a la Secretaría de Extensión, Secretaría de Posgrado y a la universidad en su conjunto porque nos brindó la posibilidad de poder reunirnos a todos juntos para trabajar en este encuentro de comunicadores. Así que, bueno, bienvenida Romina. Bueno, gracias. Los invito a acercarse si quieren, o sea, no es mi idea hacer de esto una cosa súper expositiva, al contrario, rescato acá lo que decía la compañera, la importancia de la acción, el entramado de acciones conjuntas, del trabajo con la comunicación y todo eso requiere una reflexión permanente. No tengan miedo, o sea, seguramente los que estén más cerca van a probar materias y demás, y como Moreda también. No, es un poco para que nos escuchemos, para que no tengamos que poner el micrófono, me parece que es un dinámica más cercano. Bueno, antes que nada, felicitar a todos los que, la verdad, hicieron esas producciones. Bueno, ojalá que no queden acá dentro de la universidad, sino que puedan diseñar alguna estrategia para darla a conocer, difundir, porque realmente nada, yo vengo de Buenos Aires, me preguntaba, bueno, a ver con qué imágenes podía ver como para representarme una idea de la magnitud de lo que habían vivido ustedes, y o sea, no esperaba encontrarme con nada, retratos tan potentes, y que la verdad que sería valioso porque o sea, uno nunca sabe cuál puede ser el efecto de lectura de sentido de esas producciones, y seguramente pueden llegar a servir como insumos de trabajo, como insumos de reflexión para más de una de las líneas que están involucradas en la gestión de una catástrofe. Yo vengo de la Defensoría del Público, no sé si conocen el organismo, sé que vienen como una seguidilla de actividades, en una de ellas estuvo la integrante de la Defensoría trabajando en las temáticas de género, no sé cuántos pudieron participar o cuántos tuvieron algún contacto con la Defensoría, alguien conoce la Defensoría, no importa, no hay problema, vamos a hacer una breve introducción. Yo vengo a presentarles la guía para el tratamiento mediático responsable que hicimos, o sea, voy a ir contándoles un poco de cómo fue el paso a paso de ese trabajo, por qué hicimos ese trabajo. Es un punto de partida, así que también la invitación es a que ustedes se lo apropien y que pueda ser tal vez un disparador de algún otro trabajo local o incluso que pueda ser revisado. Esto nació de una experiencia de Buenos Aires del año 2013, así que con lo cual seguramente puesta en diálogo con otra realidad, con la de ustedes, o con el paso del tiempo, o con el recorrido propio que tenga cada uno, seguramente que se le pueden encontrar sugerencias, transformaciones, o que pueda servir de motor para hacer un trabajo más específico. Rápidamente, para contarles un poco de la Defensoría. Sí, rápidamente para que puedan conocer un poco qué es la Defensoría del Público. Es un organismo que fue creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
que básicamente la misión que tiene es difundir y defender el derecho a la comunicación del público de radio y de televisión, que son los dos medios, y dar respuestas a todas las inquietudes, consultas y reclamos de esas audiencias. No tiene capacidad sancionatoria, con lo cual, digamos, todas esas reclamos que recibimos pidiendo ya sea, digamos, algún análisis por alguna cobertura que lesionó algún derecho, las acciones que realiza la Defensoría son todas a partir del diálogo, de la palabra, de la capacitación, es la vía que nosotros creemos que es la vía de la transformación, no viene de la mano de una sanción, sino de espacios de reflexión en todo caso y de trabajo sobre esas prácticas periodísticas. Es autónoma, no depende del Poder Ejecutivo. El defensor o defensora del público es nombrado por una comisión del Congreso, esta comisión bicameral. En este momento estamos en una situación de acefalía. Desde noviembre del año pasado no se nombró un nuevo defensor del público, con lo cual estamos funcionando con una firma delegada en la doctora María José Guembe. ¿Qué pasa con esto de la cefalía y la restricción? Un poco acota las posibilidades de acción de la Defensoría, sin embargo, la misión central de trabajar defendiendo el derecho a la comunicación, defender el derecho a las audiencias, sigue en pie, y sobre todo una de las funciones que están vigentes y que tienen también que ver con mi presencia acá, tiene que ver con que una de las funciones que le otorga la ley a la Defensoría es generar espacios de debate permanente sobre el funcionamiento de los servicios de comunicación audiovisual. También estas instancias, más allá de la presentación, se vuelven ámbitos donde de alguna manera uno revisa, repiensa y piensa cómo transformar la práctica periodística para que sea funcional a la defensa de los derechos del público. Tiene acá, es federal la Defensoría, si bien la sede físicamente está en Capital Federal, en Buenos Aires, tenemos alcance en todo el país, o sea, todas las audiencias de radio y televisión de todo el país se comunican con la Defensoría, o sea, por vía telefónica o vía página web, y absolutamente a todas las consultas que recibimos se les dan respuesta. Y lo que les decía antes, no tenemos capacidad sancionatoria, ¿sí? Todo el trabajo es a partir de la palabra. Bueno, es un poco como presentación general, no sé si querés prender la luz, podés dale, vamos a ir yendo y viniendo. Un poco uno se puede preguntar por qué la Defensoría del Público desarrolló esta línea de trabajo. O sea, por qué la Defensoría del Público elaboró una guía para el tratamiento periodístico responsable de desastres y catástrofes. Así como tenemos capacidad sancionatoria, tampoco la Defensoría trabaja de oficio, es decir, las líneas de trabajo que nosotros desarrollamos tienen que ver con una agenda que nos marcan las audiencias. Y en el caso específico de esta temática, en el año 2003, en abril, en Capital Federal y en La Plata hubo unas fuertes inundaciones, y lo que tuvimos ahí fue el acercamiento de una audiencia particular, o sea, fueron los propios comunicadores los que se comunicaron entonces con la Defensoría del Público, cuestionando el tipo de cobertura, sobre todo televisiva, que se le daba a la situación de catástrofe. Lo que marcaban, digamos, lo que tenían en común todas estas inquietudes, preocupaciones que se manifestaban ante la Defensoría, era el privilegio que se observaba en construir relatos espectacularizantes de alto impacto, la tragedia dramática, por sobre la difusión de información que pudiera ayudar a la población a enfrentar, a ser un sujeto activo de la evacuación y de la recuperación. Eso fue como la primera mirada que la hicieron los comunicadores, en tanto también calidad de audiencia, ¿sí? Porque todos, digamos, pueden acercar las inquietudes a la Defensoría. ¿Qué pasó a raíz de ese reclamo? Nosotros, dentro de la Defensoría, una función permanente que tenemos, cada 2 meses hacer un monitoreo de los noticieros de televisión abierta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se realizan cada 2 meses, se hace un muestreo de un análisis cuantitativo y cualitativo de todos los noticieros que se emiten en los canales de aire. Y justo lo que nos pasó fue que coincidía, la semana a analizar por el monitoreo, coincidía con las inundaciones. Entonces lo que hicimos fue, bueno, a ver, ¿qué nos dice el monitoreo sobre cómo se está cubriendo la catástrofe? Y no solamente pudimos comprobar esto, ¿no? el privilegio de un relato espectacularizante, sino que también veíamos que había una ausencia de voces especialistas, había como un privilegio también al relato de los damnificados, pero sin buscar una voz especialista que pudiera incluso canalizar
las demandas de información que planteaban las mismas personas. Es decir, bueno, no sé si el enchufe, si hay riesgo de electrocución, no sé si hay peligros de enfermedades, o sea, cosas que estaban explícitas en el mensaje de las mismas personas entrevistadas, ni siquiera eran puestos en, digamos, en una búsqueda donde la pantalla se volviese un puente de respuesta y de orientación a la población. Veíamos nuevamente esta cuestión del espectáculo, del alto impacto, o sea, si aparecía una persona era para mostrar que era el caso más dramático y se usaban todos los recursos audiovisuales en función de enfatizar ese sentido. Entonces teníamos planos de los cadáveres, teníamos relatos musicalizados, primeros planos de las heridas, que uno se puede preguntar cuál es el valor informativo en un contexto, no porque uno lo quiere invisibilizar, sino porque también uno se tiene que preguntar si de repente digamos, la pantalla está tomada por esa única narrativa, uno se puede preguntar cuál es el efecto de sentido, cuál es el efecto de impacto que tiene en la audiencia, además de, digamos, ampliar la situación de pánico. A raíz de que vimos eso, bueno, y datos que además nos mostraban que la manera de tematizar las cuestiones relacionadas con las inundaciones venían desde una perspectiva de información general, había una ausencia, por ejemplo, de un enfoque de salud, o de un enfoque que dijera, bueno, a ver, sectores vulnerables como niños, adolescentes, personas mayores, todo eso estaba como ausente o minimizado. A raíz de eso, la Defensoría lo que se le ocurrió fue desarrollar una serie de mesas de trabajo, mesas de reflexión y debate con los profesionales de la comunicación. Se trató de convocar a, digamos, a todos los que participan en todo el proceso de construcción de la noticia, editores, productores, cronistas, periodistas, camarógrafos. La verdad que nos superó ampliamente porque nosotros pensábamos hacer, yo participé, digamos, de todo ese proceso e incluso, digamos, de la puesta en la redacción final de la guía, que fue un proceso bastante difícil por la pluralidad también de voces que participaron. Pero en un principio, como les decía, sobrepasó la expectativa. Nosotros pensamos que íbamos a hacer un encuentro donde íbamos a sacar datos, confirmar, ver de qué manera podíamos ayudar a generar por ahí capacitaciones que ayudaran a que en una nueva situación de catástrofe hiciera que las coberturas fuesen un poco más rigurosas y responsables y funcionales a la catástrofe. Lo que nos encontramos ahí fue que, digamos, los propios comunicadores nos reclamaban espacios de formación. Y empezaron a decir, bueno, esto está buenísimo, esto de juntarnos, reflexionar, y por qué no convocamos a alguien del ámbito jurídico para ver también cuestiones legales, para ver por qué no convocamos a la defensa civil y a los distintos actores que asisten a la gestión de los desastres. Bueno, y lo que empezó siendo 1 o 2 mesas de trabajo se transformó como en 10 mesas de trabajo, empezaron a aparecer documentos, el señalamiento de que no había protocolos, el señalamiento que por ahí había sí material bibliográfico, pero estaba como todo desperdigado, y empezamos a tener como un volumen de material tan rico que lo que hicimos fue tratar de condensar un poco de todo eso en la guía que les traigo acá como para presentarles y poner la revisión, ¿sí? Es una guía que, bueno, fue la primera que sacamos, seguramente el miércoles que estuvo Romina habrán visto que era como es una de las últimas que hicimos. Esta guía tiene la particularidad que no tiene los ejemplos audiovisuales, o sea, en ese momento pensamos, bueno, a ver, necesitamos sistematizar y generar una serie de recomendaciones básicas. Nos quedó pendiente la cuestión de mostrar hacia dónde nacieron esos puntos centrales, así que un poco también la idea es darle una dinámica a este encuentro y un poco que entre todos lleguemos a esos lineamientos en vez de que yo simplemente se los enumere. La idea es que participen. Es una guía que tiene muchos niveles de ingreso al texto. Van a ver que está dividida en lineamientos y reflexiones del antes, del durante y del después, que fue una propuesta de los propios comunicadores, de los propios participantes en las mesas, porque lo que nos decían es que es necesario que la información acompañe las distintas fases de emergencia. El ejemplo que nos daban es, si en pleno momento del durante sería el momento más álgido, donde se requiere saber específicamente qué pasa con las labores de asistencia, qué hacer, qué no hacer, qué se necesita, qué no. Nos ponemos a analizar las causas y las responsabilidades. Lo que nos decían, estamos desaprovechando, digamos, el espacio televisivo radial en ese caso. Entonces dijimos, bueno, vamos a tratar de pensar qué es lo más importante a tener en cuenta para ese momento, para el durante, para el antes y para el después. También lo que nos decían es, bueno, también nosotros tenemos un ritmo de trabajo que
no tenemos el tiempo por ahí de hay que ir a cubrir una catástrofe, me leo una guía, estudio todo. Entonces también lo que dijimos es, bueno, vamos a tratar de hacer distintos niveles de ingresos, ¿sí? Para alguien que tiene que ya salir a cubrir y necesita tener un panorama, un pantallazo, dijimos, hagamos los decálogos, ¿sí? Que son los pósters, ¿sí? Que también están incluidos en la guía, son como los 10 puntos centrales que tendríamos que tener en cuenta al momento de cubrir esta situación. Si hay alguien que quiere interiorizarse o está en el espacio de formación y está estudiando y demás, que pueda conocer un poco cómo fueron esas mesas de trabajo, para eso lo que tienen es como la parte final, que serían algo así como las reflexiones, que lo que va a mostrar es básicamente sobre ese punto que se conversó en los distintos espacios con los comunicadores, camarógrafos y demás, incluso cómo, digamos, resolvieron situaciones de, bueno, qué hicieron cuando el lugar de trabajo se vio afectado, cómo hicieron para digamos, mantener la comunicación con la población y a la vez digamos, generar circuitos de democratización de la información, por ejemplo. Y después tienen una primera parte donde tienen como los 15 lineamientos centrales, por ahí puestos en diálogo con protocolos, con bibliografía relevada sobre el tema. Así que bueno, eso en líneas generales, de eso se trata la guía. Es la invitación también a ponerla, digamos, a que ustedes cuando la puedan leer en profundidad, nos hagan llegar críticas, sugerencias, que puedan ponerla en diálogo con la realidad local, incluso decir, bueno, tal vez se podría hacer como nos pasó, fuimos a presentar, por ejemplo, el Bolsón, que la situación que convocaba era una situación de incendio, la guía estaba pensada para inundaciones, bueno, dijeron, tal vez hay que hacer como alguna precisión específica sobre cuestiones a tener en cuenta en incendios. Entonces, bueno, ellos dijeron, vamos a hacer un trabajo, y bueno, la idea es que todo eso que surja es bienvenido de la Defensoría, porque la Defensoría es un organismo de todos, entonces estamos abiertos a incluso incorporar sugerencias. Bueno, un poco como para meternos, ¿no? A ver de qué se tratan estos 15 puntos centrales, entraría de una manera particular. Dentro del después, o sea, del momento posterior al desencadenamiento de una catástrofe, como podemos pensar que estaría Comodoro Rivadavia hoy, uno de los puntos centrales que se acordó es la importancia de realizar evaluaciones sobre el funcionamiento de los servicios de comunicación ante la catástrofe. Yo les pregunto, ¿no? A ustedes como puestos en el rol de audiencia, de comunicadores, en el rol que les parezca, ¿cómo vieron la comunicación de las inundaciones de Comodoro Rivadavia? ¿Cómo vieron, por ejemplo, el ingreso de la información sobre las tareas de asistencia que se estaban haciendo? ¿Cómo vieron la difusión sobre información sobre riesgos sanitarios? ¿Cómo vieron el ingreso del tema en los medios? Lo abro para que se les vaya la timidez también, que quiera algún concepto central, algo que... ¿Cómo vieron? Allá. Sí, Perfecto. Bueno, hola, buenas tardes. Yo soy Paula Ramos, represento del Colegio de Ingenieros y Agricultores de Comodoro Rivadavia, y me llama esto la atención de que por ahí la discusión, porque justamente el caso que vos contás de riesgos eléctricos fue una de las primeras informaciones que mandamos en nuestro colegio. De hecho, está en los grupos. Entonces, te escucho y digo, bueno, algo hicimos mal, no usamos el medio correcto porque no llegó. Ustedes hicieron unas recomendaciones, o sea, no se difundió en los medios. No, sí, de hecho Elena por ahí lo publicitó, pero si lo que se ve visualmente es que no había procedimientos. No, igual el ejemplo que traigo yo son de Pesado de Buenos Aires, por eso que es también la invitación a que el diagnóstico puede diferir. Lo primero que mandamos fue el riesgo eléctrico. Perfecto, bueno, buenísimo. Particularmente, yo te hablo como periodista, te comentaba un poco al inicio, a mí me tocó trabajar durante esos días porque era uno de los pocos de mi equipo que no estaba sufriendo los efectos de temporada, así que teníamos que cubrir el aire. Al principio fue todo como bastante amateur porque yo trabajo en una radio y en ese momento también estábamos colaborando con el canal local. Era una cuestión de, bueno, había compañeros que estaban afectados y otros que podíamos trabajar. Habría que cubrir el aire con todo el tiempo, con informaciones, porque estaban demandando, había cortes de luz, entonces había barrios donde se escuchaban. También eso interrumpía las señales de las antenas de televisión y de radio. Y lo que yo noté es que en principio comenzó una radio brindando servicios muy tarde, la lluvia comenzó a las 6 de la tarde, a las 8 ya estaba la radio funcionando. Duró la transmisión
5 horas más o menos, pero era a teléfono abierto. O sea, la gente llamaba, comentaba la situación, no había información, sino era mantener el aire en un principio. No había un lugar donde pudieran buscar información centralizada, por se ejemplo. difundían regiones de WhatsApp, grupos, Facebook, Grupo de WhatsApp, redes Facebook, sociales. y después comenzaron las otras radios a ver que esta estaba funcionando, a comenzar transmisiones de emergencia. Entonces, llenar todo el día, durante los días siguientes, con transmisiones improvisadas, llamando funcionarios y eran entrevistas. Hasta que, más o menos al segundo o tercer día, comenzó a ordenarse y ya comenzaron a trabajar los equipos de comunicación institucional, como por ejemplo de la municipalidad, que yo rescataba, que ha hecho un muy buen trabajo con lo que eran las comunicaciones, la cooperativa, que es la que brinda ¿Cómo servicios. era que hacía, digamos, municipalidad para comunicarse con los medios? Había, no sé, una rueda de prensa, la había municipalidad algún tiene un espacio. grupo de WhatsApp con periodistas donde se comunicaba, y particularmente la cooperativa tiene un listado de periodistas donde les iba brindando información. También sacaba partes a determinadas horas, informando la situación de los estados de eléctrico, agua y cloaca, que eran los 3 servicios que maneja. Y bueno, después era también poder canalizar un poco los grupos, la gente de los distintos barrios, y comenzaron a surgir otros grupos de solidaridad de vecinos. Entonces decían, somos el grupo, no sé, 4x4, tenemos camionetas, vamos a acercarnos a determinados barrios. Entonces comenzaron a aparecer como distintos actores que empezaron a ordenar un poco cómo se iba a trabajar el tema de la comunicación. Perfecto, esa fue como su perspectiva. Bárbaro. Nosotros estamos usando, mis compañeros, la materia de metodología y la investigación 1, estamos haciendo una investigación sobre cómo los estudiantes usaron los medios de comunicación para participar en accionar en el momento de crisis. Y bueno, como decía Juanma, surgieron muchas organizaciones. Nosotros pudimos hablar con alguien una de las creadoras de una página llamada Ayuda para Comodoro, que fueron una de las principales que ayudaron a organizar la información. Ellos crearon un mapa de crisis en el que ponían dónde se podía donar. Ayuda Comodoro. Ayuda para comodoro.org, que al día de hoy siguen funcionando. Pero eso se armó espontáneamente a raíz de, digamos, no es algo preexistente. No, se generó ahí, y además no solo se generó en el momento, sino que funcionó. Con las nieves de hace poco volvió a funcionar. O sea, sigue vigente, es un Sí, espacio. sí. Perfecto. Lo que es interesante de Ayuda para Comodoro es que no es gente que trabaja en el área de comunicación, sino justamente es gente que son ingenieros, o sea, gente que no tiene que ver con el área de comunicación, pero que sin embargo pudo tener una estrategia de exactamente, estaban eficaz. muy al tanto, y más o menos, como decía Juan, en un día y medio, ellos lo que hicieron fue generar un equipo de trabajo, más o menos de unas 16-20 personas, que estaban constantemente cubriendo los distintos medios que estaban al aire, por ejemplo, las radios, los sitios, las noticias. Entonces en ese mapa no solo iban subiendo las situaciones de inundación o los lugares más complicados, sino donde había una calle cortada, los caminos que no se podían, por donde no se podía circular, donde por ejemplo estaba cortada la luz, donde no había agua. Entonces eso se iba actualizando momento a momento, pero al mismo tiempo había un equipo de trabajo que estaba escuchando en el medio de comunicación y que continuamente estaba subiendo la información. Y a su vez eso retroalimentaba, porque nosotros que estábamos al aire y te decían, qué sé yo, está funcionando el colectivo tal, o se puede ir por tal calle, googleábamos la página o entrábamos en la página y veíamos si estaba funcionando. O sea, se transformó en una Sí, especie de herramienta, oficina sí, casi también. oficial, o sea, la verdad, Sí. valioso, Sí. o sea, bueno, estaría bueno como convocar a ver ahí cómo fue que, nada, que puedan enseñar esa estrategia a lo que no funciona por ahí a nivel un poco más macro, porque la verdad que bueno. ¿Y cómo allá? Que de hecho tuvo reconocimiento mundial, se hicieron proyectos mundiales a través de esa página. Se subió información hasta de cómo construir, por ejemplo, un pozo negro para la gente que no tiene cloaca. O sea, todo lo que podía alimentar. O sea, podemos decir que hizo uso de la información como un servicio 100%, o sea, no hubo ahí una cosa de hacer un relato de la tragedia, sino realmente hacer una información funcional. También se ayudaron a difundir campañas que empezaba la gente. Por ejemplo, había un chico que con su hermana empezaron una campaña para juntar útiles, y la organización se hizo cargo de eso y la siguió difundiendo y sigue haciendo eso. ¿Y qué pasaba con los canales televisivos, por ejemplo? Alguien se detuvo como a mirar
¿Cómo? Canal 9, ¿Uno solo? Sí. Yo estuve... ¿Cómo vieron? Estuve Eso- un rato al aire, pero también se cortó la luz y de hecho en un momento salía solo por transmisión web, o sea, ¿Por no... transmisión web? Sí, ¿Y cómo porque- era esa transmisión web? O sea, ¿qué diagnóstico podrían hacer? Mostraban imágenes básicamente que se pasaban por WhatsApp, Claro. entonces era como ver lo mismo que ya recibíamos. Claro. Y complementaban esas imágenes con información, no sé, sobre los espacios donde se estaba, no sé, centros de evacuados, o sea, materiales de urgencia que se necesiten, o sea, había algo así como de... Creo que en el momento de la lluvia no, pero creo que después sí, paseaban por los centros de evacuados, Claro. hablaban con los directivos del lugar, con la gente que estaba ahí. Pero, digamos, lo más efectivo fue a través de estos espacios, digamos, que se Sí, armaron creo que la web y la radio fueron los principales. Sí, porque la Web y televisión radio. lo que Sí. tenía era como que llegaba más tarde, ya Claro. lo que mostraba a la tarde, o sea, lo que mostraba a la noche, era que ya había pasado al mediodía y cuando la necesidad era tanta que se necesitaba solucionar el tema de forma urgente. Claro. Entonces, mostrar eso, la gente estaba súper enganchada con la radio, con las redes, pero ¿qué pasaba? Había una situación o sucedía algo a las 3 de la tarde y mostrar eso a las 9 ya Claro. era como viejo, porque todo el tiempo se estaba actualizando. Y Claro, bueno, como dice Juanma, lo mismo pasaba con los medios gráficos, o sea, por ahí te publicaban alguna cosa que ya se había solucionado, entonces se iba como... Por eso eran mucho más efectivos, todavía mucho tarde el proceso de... un par de días o un día que no salieron. Claro, también. No pudieron salir, una ¿Por qué? porque no pudieron armar y otra porque tampoco podías Sí. distribuir. Claro. Hubo un par de días que no podían. No, Y la situación que los propios trabajadores como Claro. estuvieron afectados. Pero como dice Juanma, muchos de los que estuvimos al aire o de los que estuvimos trabajando era porque no teníamos el problema en la casa. Pero Claro. también teníamos compañeros que no podían ir porque los cubríamos con una cuestión Claro. también de fuerza mayor. No era que... Porque había que estar, era como la cosa de la demanda era estar. había que estar y bueno, vos no estabas afectado, entonces tenías que estar. Después el canal, nosotros... en el mismo momento en el que explotaban las camionetas de la Avenida Chile, estaba publicando el partido de Gimnasia. A las 9:30 de la noche, Gimnasia jugó un sin que partido hubiese de liga. ninguna mediación, diciendo, no digamos, estaba ocurriendo esto, no hay información, hasta tanto tengamos, no había ni siquiera mención a la Fue muy loco porque fue un partido sin público, porque la gente no podía llegar al estadio, Sí. pero seguramente la pauta publicitaria establecía que la transmisión se tenía que hacer y en ese mismo momento estaban todo el mundo posteando fotos de las camionetas flotando en la Avenida Chile y la Nación, que es un lugar de bajo, y era muy loco ver en la misma ciudad que el canal público abierto, digamos, esté con un partido de Gimnasia totalmente alienado. Creo que lo de las camionetas incluso no era lo más loco. Vos podías entrar a Facebook y gente diciendo que en el techo de casa, por Sí. favor manden un Sí, bote. claro. Y vos veías eso en la tele Y no era- pasa, no se difundía, digamos, Digo, estaba con la otra cosa camioneta, más. porque justo el periodista que estaba haciendo la transmisión deportiva, que se llama León Chesterfield, que en el mismo momento en el que estaba tratando de presentar a los equipos en la transmisión de televisión, estaba por su Twitter reenviando las fotos que le llegaban de esta situación. La situación que... Bueno, ¿alguien más que quiera agregar? ¿Alguna impresión sobre la cobertura? Buenísimo. Esto es personal. Personal. Creo que la gente no tomó conciencia respecto a lo que es, a la información que se hizo en el antes sobre las medidas preventivas que había que tomar. Creo que ¿Hubo algún trabajo de preventivo? Sí. Una semana antes ya se sabía que era un nivel importante, que iba a caer de lluvia y se iba actualizando, pero nadie yo no iba a Cuando saber. vos decís se iba actualizando... Porque en un primer momento, una semana antes ya decían 90 milímetros. 90 milímetros acá Ya es se sabía. impensado que ¿Y qué llueva. hicieron los medios? Lo fuimos siguiendo, eso sí, todos fuimos siguiendo, porque eso se conoció el martes más o menos, ¿te acordás vos? ¿Cómo? ¿Cuándo se conoció? Sí, una semana. Sí, no fue una semana. Se conoció, la lluvia empezó el miércoles a las 3 de la tarde, Sí. yo lo recuerdo porque yo salgo de la radio a 2:30, 3 menos cuarto, y a las 3 empezó a llover. Y la primera reunión de gabinete que se formó en la municipalidad de emergencia se desarrolló el lunes al mediodía. Sí, ya Y se había... informó a la comunidad que iba a haber una lluvia. Que es más, nosotros dentro del equipo de trabajo teníamos una discusión porque uno de los periodistas decía 80. Y yo le decía 80 va a ser una locura, yo Claro. 400 después. Nunca pensaba. 400 milímetros, o sea, entre O sea, nosotros 80 discutíamos era que una era barbaridad. real. Sí. Imagínate si entre nosotros discutíamos
escribir real, pero ya con 40 teníamos el antecedente de que había llovido 40 y que había fallecido gente, etcétera, etcétera, ya nos poníamos mal diciendo Como 40-80, o sea, ya con una situación. Pero recién el martes salieron a la comunidad a decir, bueno, sí, va a haber Claro, porque también alerta. hay una cuestión que el servicio meteorológico no emite alertas sino es 24 horas antes. Entonces también el servicio meteorológico me va diciendo, por eso íbamos actualizando día a día nosotros. Nos decía, mira, va a llover 70, después nos decía 60, después nos decía 90. Sí, también hay como un trabajo de que la alerta, que lo mismo nos puede pasaba variar, allá, sí, puede variar. que la alerta parece un término autosuficiente, que uno dice alerta y sabe, digamos, que hay distintos tipos, lo que hablamos con el servicio meteorológico, que no es una alerta, hay distintos tipos de alerta. Bueno, ¿qué pasa? Que no se traduce cuál es el tipo de alerta de la población, o sea, eso es en todo caso como una vacancia que, bueno, es... Ahí aparecieron varios temas, porque, por ejemplo, con el tema de la alerta, el servicio meteorológico de acá, y lo digo personalmente, yo creo que debería tener un conocimiento previo de hace 15 días. Esto que pasó de la nieve y la última lluvia se sabía los primeros días de junio. O sea, había una apreciación. Lo que pasa es que se decía en algunos círculos. Entonces me da la sensación que el anterior también, pero también eso implica que, por ejemplo, el INTA, ¿sí?, que nosotros acá es muy importante para la región también por el tema de los campos y demás, tiene unidades meteorológicas de medición, creo que se llama así, en la zona de Rawson, Trelew, en la zona de Gaiman, pero acá en Comodoro no tenemos. Entonces eso también nos muestra la falta que deberíamos tener para tener no solo la mirada del Servicio Meteorológico Nacional, sino también tener la mirada de las mediciones del INTA, que son muy precisos, porque esta última tormenta la marcó bastante bien el pronóstico del INTA. Entonces eso también te va mostrando poco a poco las faltas que existen en la zona. Perfecto, y aparte también lo que tenés es, bueno, se detecta que va a pasar algo, pero digamos eso no viene acompañado de un protocolo de acción para la población. Claro. O sea, también Pero no sería... solo de los medios, por ejemplo. No, hablamos de... Por ejemplo, la universidad estuvo abierta y había clases que no se cancelaron. Y eran las 7 de la tarde y los chicos afuera nos descontrol. Todos estaban colegios igual pasó exactamente. en todos lados pasó lo que Claro, los chicos estaban saliendo de las escuelas. O sea, te mandaban fotos de que en el 3 estaban llevando los autos armados y vos estabas acá en la uni y decías, ¿qué hago? Porque no voy a poder pasar y me voy a tener que quedar en el medio de la nada, vos acá metido. Entonces... Digamos que hay como una necesidad de generar... Había una especie de descreimiento general. ¿Qué? Descreimiento. Como que pensaban que no iba a pasar. Sí, aparte la lluvia se adelantó igual. De los cortos, esto de bueno, ¿qué va a pasar? Aparte se adelantó la hora también, se esperaba para las 9 y a las 6 comenzó a llover muy fuerte ya. Sí, se adelantó. En 10 minutos se inundó un barrio entero. Sí. Perfecto. ¿Alguien más que quiera hacer bueno, digamos igual lo que puedo, digamos, comparativamente a lo que nosotros nos encontramos por nuestra situación de 2013, que bueno, acá hubo un funcionamiento más a nivel comunitario, bueno, grupos que pudieron suplir digamos, las faltas de coordinación de información por ahí de espacios más oficiales, o sea que bueno, hubo algo ahí, en todo caso faltan como los mecanismos para, bueno, de qué manera, si ya sabes que va a haber una alerta, que estaría bueno que por ahí se precise ante la población qué tipos de alerta hay, o sea, eso también es como por ahí adelantando un poco a los puntos, algo que estaría bueno que forme parte de las agendas mediáticas, ¿no? O sea, que es una alerta, qué alcance tiene esa alerta, también, ¿por qué no?, que aparezca en pantalla esta cuestión de la ausencia de un protocolo de acción, si sabemos que va a haber estas lluvias de esta magnitud, ¿qué hacer? Cuáles son los espacios que están funcionando como posibles centros de evacuados, como toda una serie de mecanismos que bueno, por ahí es como un momento, tanto el antes como el después, como un momento que bueno, hay que aprovechar por ahí esa situación de calma social para generar, como decíamos al comienzo, la importancia de acciones que puedan funcionar como eslabones de un sistema preventivo que empiece, digamos, a cobrar peso y dimensión y que se empiece como a establecer, así como seguramente este grupo que nombraron, digamos, ya va, digamos, genera que si llega a pasar algo, probablemente la gente busque ahí, bueno, que se empiecen a generar otros mecanismos y por qué no ser partícipes de todas esas vacancias que van encontrando, ya sea como estudiantes, como estudiantes y comunicadores, empezar a ver desde los espacios, bueno, de qué manera se pueden empezar a generar proyectos que, aunque sea a nivel micro, empiecen a funcionar como un modelo para actuar ante las emergencias, ¿no? Y que se puedan por ahí replicar
después a un nivel mayor, porque también eso después se va a difundir, de que funcionó bien, y tal vez puedan hacerse espacios o encuentros de reflexión con distintos actores para ver de qué manera se puede replicar ese funcionamiento que fue efectivo en otro dispositivo. Yo les voy a compartir ahora, y un poco también es, bueno, si bien son ejemplos que vienen de la guía, como para ir recorriendo los puntos. Sí. Vos dijiste que esto solo, o sea, lo pensaron cuando lo hicieron en la Diputación de Capital, que se relacionaba con lo de Bolsón, con los incendios. ¿Cómo? No sé. Como que no se adecuaba bien al tema de los incendios. ¿Qué pasa cuando están en una tragedia como la de Cromañón, como la del 11? Sí, en realidad ahora vamos a ir recorriendo los puntos, lo que nos pasó en el caso de Bolsón, que también, digamos, pidieron conocer cuál era el trabajo que había hecho la Defensoría sobre inundaciones. Van a ver que, digamos, los puntos generales, como para ordenar un poco cómo tendría que ser una comunicación responsable, en líneas generales se adaptan. Tal vez lo que falta después es cómo pensar ajustes para cada tragedia, catástrofe en particular. En el caso de Bolsón nos pasó a decir, bueno, todos los puntos van, nos faltaría por ahí ajustar digamos, cuáles son los actores específicos que actúan en la gestión del desastre localmente, que es como un relevamiento que hay que hacer en cada territorio. Y después también nos pasó, bueno, cuáles son por ahí los insumos que necesita tener alguien, un periodista que va a estar en ese lugar de cobertura afectado, que por ahí, digamos, van a ver que dentro del instrumental aparecen las botas de lluvia, aparecen una serie de elementos que tienen que ver con inundación. Bueno, faltan como ajustes, por eso también la invitación a, bueno, en cada espacio ir revisándolo. Esto, bueno, como surgió a partir, ya como les contaba, de esa demanda particular, fue decir, bueno, esto lo sistematizamos y lo vamos poniendo a circular para que, bueno, pueda servir de punto de partida para hacer nuevos trabajos. Habría que en todo caso... ¿En los casos se hizo alguna revisión en los casos de la cobertura de Cromañón o de 11? No, igual esos fueron previos a la Defensoría, o sea que, digamos, lo que tendríamos que ver, no esperemos que no suceda, pero bueno, se pueden hacer como aplicaciones o puestas en contexto. Pasa que nosotros no es que actuamos de oficio, lo repito, o sea, eso dependemos de las demandas de las audiencias. Tal vez habría que ver si se pide algo específico a la Defensoría. Pasa que nosotros también funcionamos sobre lo que vemos que mediatizan en la radio y en la televisión. Entonces, en todo caso, si hay una cobertura sobre alguna situación afín o de otro tipo de tragedia, en ese caso se puede hacer el reclamo a la Defensoría, damos disconformes, vemos que, digamos, falla la manera de comunicar o se vuelca el espectáculo o lo que fuera que encontraran ahí, y ahí veremos qué línea de acción podemos desarrollar. Así que en esa medida es también una invitación a estar atentos de cómo ven distintas temáticas, no solamente, ahí me voy ya de catástrofes, cómo ven distintos temas que son cubiertos en radio y televisión, donde vean que hay cosas para seguir ajustando, disconformidades o cosas que entren en tensión con cómo les parece que debería ser una comunicación responsable, así no sepan si tensionan o no con alguna ley, es la invitación para hacer el reclamo a la Defensoría. Todo eso se responde y siempre estamos abiertos a seguir trabajando nuevas líneas. Bueno, un poco para recorrer los puntos, yo traje para mostrarles 3 ejemplos, los vamos a ver de corrido, duran menos de 10 minutos, o sea, en total. Les pido que miren, o sea, qué les llama la atención de las coberturas, qué cosas positivas se encuentran, cómo ven el uso de las fuentes, cómo ven el rol del periodista, cómo ven el uso de los títulos, cómo ven el uso de las placas, de la musicalización, o sea, todos los elementos pónganse en analistas. Después la idea es que se dividan en algunos grupos y les voy a dar unos minutitos para que conversen y después hacemos una apuesta. Son todas coberturas de un durante, ¿sí? Entonces la idea es después ir desde ahí a cuáles serían los 5 puntos centrales que encontramos nosotros. Tal vez ustedes encuentren nuevos y serán bienvenidos.
buenísimo. Si quieren hacer como un balance sobre todas, O pusimos los puntos en común que tenían las coberturas de todos los casos. En principio pusimos como coincidencia la noticia como espectáculo con dos elementos de edición, por ejemplo la musicalización que hace un efecto que aumenta la sensación de drama, de lo emotivo. Después pusimos el drama humano expresado como melodrama, esto tiene que ver con los recortes de la gente que llora, ¿sí? El tratamiento del dolor desde la imagen explícita, o sea, eso básicamente porque no son para nada sutiles. La falta de empatía por parte de los cronistas, en el caso de Andino sobre todo, que es re incisivo. No se respeta la intimidad o el derecho a proteger la imagen que todas las personas tienen. No se respeta el dolor como algo íntimo. Y después, con respecto a la cronista que se metía en el agua y estaba la luz y había electricidad, la sensación que genera es más o menos la de alerta, o sea, una situación de alerta que genera más que nada pánico en el que la está viendo. Pero están diciendo que no se meta y se mete. pero ella está como ajena, o sea, Claro, no se ve en ella sí. ni siquiera como hasta una abstracción de sí misma. Sí. No tienen miedo, van a Pero claro, a la vuelta también va a ser así. Bueno, eso básicamente como puntos en cuanto a la Y que estructura. estarían haciendo Como algo positivo, los medios de producción que tienen. O sea, que tienen tienen potencial muchas para- herramientas, o sea, tienen- tienen muchas herramientas de producción y que podrían ser utilizadas de otra forma, un poco más constructivas o que generen, pero bueno, tienen los... O sea, que a el veces recurso uno, está, claro, y a veces dice, no uno, tengo el recurso claro, para, pero se ve no tenemos, que... nosotros tenemos que subtitular todo porque no tenemos micrófono cuando hacemos algo. por Ajá. ejemplo, ¿sí? O sea, acá tienen todos los medios, los móviles y demás. Para. Eso, digamos, en cuanto a los recursos Sería técnicos. un recurso que no está siendo aprovechado No, para para nada. el caso. Sí. Porque si tuviéramos una película dramática, por ahí decir, bueno, está todo en la misma línea, pero acá estamos en un Exacto. tema que requiere otro tratamiento, o bueno, tal vez aprovechar esos recursos para construir algo. Sí, y a su vez que, bueno, las coincidencias es que es tendencia a ese tipo de tratamiento en los medios. O sea, no hay alternativa. Sí, un poco lo que conversábamos así en off, digamos, es que esta tendencia no solamente la venimos viendo en la Defensoría con cuestiones de catástrofe, sino también, por ejemplo, con el abordaje de la salud mental, por ejemplo, que también es otra especie como de temática que se presta a que esta misma perspectiva o el uso de los recursos de esta línea se utilicen para comunicar temáticas de salud de modo así espectacularizante que vulnera la intimidad y demás. ¿Qué otro grupo quiere compartir el análisis? Acá que los que pedían 2 minutos más, estaban súper concentrados. No, sí, básicamente lo mismo, esto de más drama que información, no se usó el medio como servicio tampoco. Y de que no solo se busca la primicia, sino se busca lo que más vende, porque por algo ponen a una persona que perdió todo llorando en vez de ponerte a alguien Personajes profesional. profesionales ayudando a la gente que perdió todo, por ejemplo, enfocarse más en todo lo que sufrió. No porque no se tenga que mostrar, sino porque el tema está así, de repente, digamos, toda la pantalla es eso, pero no estoy mostrando, como decían, un especialista o algo, hay algo ahí que se está Deberían haber desaprovechando. prioridades en ese momento. O sea, Por ahí podría haber sido un protocolo de, bueno, que cómo se estaría bueno, que crear uno y empezar a replicarlo. Perfecto. ¿Qué otra cosa? ¿Un otro elemento que nos haya dicho? Después yo estuve en esa natación y había explotado creo que era una central de pecho o algo así, y se curaba el rumor de que el agua estaba contaminada y que no se podía tomar, pero desde los medios no dijeron nada. O sea, hablaron del estallido, pero no. ¿Y esa circulación cómo te llegó a vos? O sea, ¿era rumor? ¿Lo escuchaste de un medio? ¿Cómo No, le llegó a mi hermana que era la que vivía allá, que estaba por redes sociales. Por redes sociales. También esto, ¿no? La información no chequeada y que Y podría eso que llevar a las redes redes sociales en ese momento no se usaban de la manera que se usan
ahora. Por eso también digo, ustedes van a ver que en la guía aparecen algunos relatos de uso de redes sociales, sobre todo en La Plata, porque justamente lo que nos decían es, los medios no nos, o sea, usamos los medios comerciales, los grandes medios, y no nos son funcionales a la emergencia, entonces empezaron a generar estrategias alternativas, pero no es lo que se podía generar hoy si uno pasara algo, incluso en los relatos que ustedes contaban al principio dan cuenta de bueno, que hay un montón de recursos, porque el WhatsApp en ese momento no estaba tampoco para generar como herramienta como si funcionó acá. Así que bueno, las redes van tomando espacio y parecen ser mejor aprovechadas que el espacio televisivo. Habría que hacer un diagnóstico, habría que hacer algún estudio más de investigación. Por allá atrás, uno que quiere sumar alguna perspectiva. Nosotros habíamos visto, bueno, no eran tantos puntos, pero creo que no se dijo lo de la poca respuesta del entrevistado. La poca respuesta del entrevistado frente al periodista incisivo, que también hablamos de que según la clase social, si una persona de otro nivel o de otros ingresos fuese entrevistado con esa ¿qué pasaría? ¿Sí? actualidad muy distinta, entonces como que la vulnerabilidad... Sí, hay que ver también el periodista, si haría las mismas preguntas, las mismas... Justamente ahí está la cuestión. Hay como algo intrínseco. Ve como una palomita para entrevistar, así que está mojada y si fuese otro tipo de persona que no está en la guardia en el hospital sin casa, no lo haría. Totalmente. En esa misma cobertura, una de las cuestiones que marcábamos acá era que él comienza la historia haciendo hincapié en la persona que tiene síndrome de Down, cuando eso no aportaba nada a la historia, entonces estigmatiza también... Bueno, nosotros lo que veíamos es el uso de personas con alguna discapacidad, adultos mayores, eran como personas en situación de vulnerabilidad, eran como elementos que se volvían algo así como una herramienta para enfatizar más el dramatismo. ¿Sí? O sea, también ahí se da la cuestión esa de que de Candil, igual. la utilización de los muertos. O la rueda, sí, eso también. ¿Cuál es el aporte? Claro, de la imagen esa. Exactamente. O la nota esa me pareció larguísima, la nota de la señora que necesita atención y no aportaba nada de valor, era una nota súper larga. Tenías una fuente de salud ahí, digamos, no hubo ninguna pregunta sobre, digamos, qué está pasando con la asistencia sanitaria, cómo están funcionando los dispositivos de salud. O sea, había fue como espectacularizar ese momento. Eso, y desaprovechar también los recursos, porque digamos, tenías una fuente ahí que podrías haber utilizado para dar información sobre qué pasa con él, digamos, la asistencia sanitaria, puntos de funcionamiento. ¿Qué pasó con el uso de los titulares, el uso de las placas? ¿Hay algo en esa línea? ¿No? Había teléfonos. Faltaba información, poner el número de defensa civil, la policía, no sé, algo que aportara algo, pero no estaba en ningún lado. La cantidad de muertos, sí, la cantidad de desastres. Sí, catástrofe, sí, siempre palabras así como... Nosotros nos enteramos de dónde se juntaban las donaciones porque los estudiantes se iban organizando entre ellos. ¿Eso me hablan de acá, de ahora o de 2013? Sí, se iban contando entre ellos en qué facultad están haciendo tal cosa, en dónde pueden llevar tal otra cosa. O sea, era mucho de la gente que estaba, pero no... Sí, la Plata sobre todo, después cuando veamos los puntos, había armado hasta un consejo que funciona de manera bárbara. Que sí, por lo general es un poco también como la experiencia que cuentan ustedes acá, que como que hay gente que se nuclea, se agrupa, por ahí no es del ámbito de comunicación, pero termina generando un circuito comunicacional que es mucho más efectivo que los que están en un medio, por ejemplo. Así que se podría como ver la manera de cómo se difunde eso y se invita a la réplica. Creo que igual es por eso de que el medio quiere vender. Entonces, en vez de darte información que te brinde seguridad, que te dé conocimiento sobre lo que tenés que hacer, busca instaurar miedo. O sea, no sé si conscientemente, pero es lo que terminan haciendo. O sea, incluso en el primer video lo que te decían, ¿no tenés miedo? O sea, incluso la periodista se está metiendo en el agua. O sea, exactamente. Yo igual me llamó la atención lo de Canal 9, con la nota esa del que viene la ambulancia, etc. ¿no? Que se ve que le estaba haciendo la entrevista y la señora se desmaya, ¿no? Porque no hacerse cargo también de esa situación. También, como que arranca como que estaban ahí, se también, yo creo que escuché que la chica, la periodista
le dice, nosotros te llamamos. Te llamamos nosotros porque te desmayó porque le estábamos preguntando nosotros. Y lo peor de todo es que no es en vivo, sino cubren todo y después arman la nota. Después arman la nota en vivo de la asistencia. ¿De la asistencia? En un momento se ve la señora que le da la mano a la cronista, ¿viste? Cuando se va la cartilla. Era muy raro. Bueno, ¿alguna ya en el fondo, algún aporte, algún otro elemento que no se haya nombrado? Igual, no debes considerar también que aunque sean 60 kilómetros, no son los medios locales de esa cobertura, o sea, son los medios de Buenos Aires. O sea, el destinatario que tienen esos noticieros no son los que están sufriendo la inundación. Bueno, es lo que fue uno de los reclamos que, digamos, los propios comunicadores que vinieron a la mesa dijeron no nos sirvieron, o sea, lo teníamos que apagar y les generó una vuelta, digamos, a los medios locales, que dijeron, bueno, en definitiva, o sea, terminó potenciando y, bueno, se generaron un montón de estrategias que siguen hasta el día de hoy. O sea, La Plata, no así Capital, que está como más diluida, o sea, todo el discurso de hacer acciones y demás. La Plata tengo entendido que hace hasta jornadas conmemorativas, hacen mesas de trabajo, en algunas nos da participación, pero como que se sigue, el consejo que se había creado así imprevisto sigue funcionando dentro de la universidad, hay equipos de investigación, o sea, como que hay como tener un impulso que bueno, que sigue hasta el día de hoy. Así que bueno, sí, de verdad, no es representativo, pero bueno, fueron como los elementos que nosotros teníamos para analizar y los que nos habían dicho, bueno, acá en todos estos canales vemos una cobertura sobre la que hay que hacer algo. No, sí, no digo que no sea representativo, sino que por ahí en función de una cobertura del desastre que sea útil para los que están sufriendo el desastre, la clave son los medios locales, no los nacionales. Sí, pero tendrían, digamos, acá la verdad es que la experiencia que tenemos de cobertura de situaciones de Comodoro por medios nacionales siempre son malas. Porque tenemos una historia de buenas coberturas. Pero estaría bueno que en algún momento, digamos, eso se transforme, porque también, digamos, potenciaría un montón las labores de gestión, de circulación de la información, de que no se genere pánico también, porque puede tener que se informe, no sé, un familiar que viva lejos a través de un medio nacional y que le llegue justamente el rumor de que por ahí, que hubo casos que tuvimos, ahora también les tengo ahí un par de casos, donde, digamos, en lo que se difunde es una información no chequeada y que encima genera un pánico y bueno, pudo haber devenido en tragedia. ¿Hay algún otro elemento? Bueno, yo no alcanzo a identificar en estos videos, pero seguramente alguno está de línea política atrás y algunas cuestiones, no sé, pienso hoy, el tema del jubilado. Para cubrir de determinada manera. Claro, ¿no? Me parece. Yo no soy del medio, pero se nota, porque por ejemplo hoy vos prendías todos los noticieros. Sí, había, ¿sabés dónde se notaba por ahí eso? Cuando se cubrían, digamos, la cuestión de las donaciones. Que había como una especie como de queja crítica acá no llega, pero después, bueno, estaban como los relatos paralelos de que, bueno, que en realidad si la donación la traía tal partido, se decía que se vaya, o sea, como que había un montón de versiones. Sí, habría que hacer también como un análisis, a ver qué otro factor puede estar operando, pero digamos, la tendencia a la espectacularización está en la cobertura de casi todos los temas, más allá de la línea editorial o política que pueda estar ahí detrás. ¿Algún otro por acá? Bueno, digamos que en líneas generales, o sea, a partir, digamos, de esto que fue como un recorte pequeño, de las horas y horas de cobertura que estuvimos analizando y donde, bueno, el patrón era más o menos el mismo, sacando algunas excepciones, que también, digamos, después le voy a mostrar un videito de algunas prácticas. Uno de los puntos centrales que destacábamos como importante para la cuestión del durante es el rol social del comunicador, o sea, la importancia de que el desafío sea producir información que pueda ser funcional para que la población tome un rol activo, ¿sí? Ya sea en la evacuación, en las labores de reconstrucción, y no la exacerbación del pánico, la difusión del dato que esté chequeado, ¿sí? Y que no, digamos, no preguntarse en todo caso, digamos, cuál es el valor informativo de hacer un zoom, un plano a un cadáver o a una herida, por ejemplo, ¿no? Son como, bueno, por ahí preguntas que al momento de realizar una cobertura sería deseable decir, bueno, a ver, ¿dónde me voy a parar como comunicador? O sea, en generar pánico o en tratar de
hacer que, digamos, la población pueda tomar un rol activo, no incrementar el pánico y tampoco obstaculizar las labores por ahí de asistencia, porque los efectos que puede generar la recepción o el efecto de pánico son como inmedibles y pueden llegar a tener como un incremento del impacto, ¿sí? O sea, ese era uno de los puntos. Nos decían también en las mesas de trabajo la importancia por ahí de volver a la crónica elemental, al dato que se sabe, y que en todo caso si hay algo que no se sabe también poder decir, bueno, esta información no la tenemos, pero que resulta incluso como más legítimo que nada, empezar a cuantificar muertos o empezar a usar los recursos para, por ejemplo, en otros casos, que yo les preguntaba lo de los graph y demás, así como acá destacaban, están los recursos audiovisuales para hacer una cobertura responsable, veíamos que por ahí había un letrero enorme que aparecía en pantalla completa diciendo la cantidad de muertos que había en algún lugar, o bueno, la esquina de la muerte, como eran otros los titulares que teníamos, y veíamos en letras bien chiquititas, pasando a una velocidad terrible, digamos, teléfonos, direcciones de centros evacuados, y no había por ahí un anclaje más permanente, como si se podía con el titular en pantalla completa. O sea, eso también es como pensar, ¿no? Que nos lleva como a otro punto, ¿no? La información como un servicio. O sea, ¿qué voy a hacer con los recursos audiovisuales que tengo? O sea, voy a acompañar, digamos, la cobertura por ahí de un testimonio damnificado con una placa que me diga, bueno, a ver, si necesito asistencia, a dónde dirigirme, cuáles son los centros que están funcionando, cuáles son los elementos de primera necesidad que se necesitan y a dónde llevarlos, qué hacer para prevenir riesgos sanitarios. O sea, toda información que hubiese estado buena, que esté en las pantallas y que sin embargo la vimos en muy pocas coberturas, algunas después les voy a mostrar ese compilado, pero bueno, fundamentalmente esto del rol social del comunicador, la información como un servicio. Otro punto que no es menor, que es la preservación de la propia vida del periodista, esto que decíamos, bueno, la cronista está metida en el lugar de la catástrofe, preguntando por el miedo del otro, y ni siquiera se está cuestionando ver cuál es, digamos, su propia situación ahí. Le están avisando, hay luz, y está caminando. O sea, a veces parece que la generación de empatía con la situación del otro pierde de vista el ponerse en riesgo, ¿no? Entonces, bueno, en las mesas hablábamos también de la importancia por ahí de construir duplas periodísticas, la importancia de poder contar por ahí con mapas, que por ahí eso ya es una labor más de cada medio, saber qué grado de afectación tienen las zonas donde los cronistas van a ir a cubrir, tener presente, digamos, que el lugar no solo es desconocido, sino que está transformado por la situación de emergencia. Otro de los puntos es la preservación, el respeto de la intimidad de las personas afectadas, ¿sí? Esta cuestión de, digamos, no se trata de que no voy a entrevistar a un damnificado, el tema es el cómo, ¿sí? Voy a hacerle un zoom en la lastimadura, voy a estar escarbando en el dolor, cuando dicen estamos bien, voy a decir acá no hay nadie que está bien, ¿sí? Esa es la narrativa de cómo se va el féretro. O sea, se trata también, bueno, de ser respetuosos, de no entrevistar a personas que estén en shock. Y también otro punto que tiene que ver con la fuente de información, o sea, digamos, los afectados son fuentes de información, pero es importante también que aparezca una perspectiva más integral, que se puedan entrevistar a los distintos actores de salud, defensa civil, organismos comunitarios, Cruz Roja y demás, pero también al momento de por ahí hacer alguna entrevista a algún afectado, también desarrollar la capacidad de escucha activa, ¿sí? Muchas veces lo que tenemos es por ahí un periodista que, digamos, llena de palabras, pero por ahí hay una duda particular que expresa el entrevistado, que no se repone, que no se investiga. O sea, si hubo otra cobertura, que no traje el ejemplo, pero eran unas chicas que habían sido arrastradas por el agua y en un momento dicen, bueno, nosotros no sabemos si tenemos riesgo de enfermedades y demás, y se lo están, digamos, diciendo, está el cronista y además está en el estudio. En ningún momento hay ninguna reposición sobre toda la serie de dudas sanitarias que están planteando, que podrían decir, bueno, no lo sabemos, pero vamos a hacer un bloque destinado a cuestiones de salud, por ejemplo. Así que no es solamente, bueno, diversificar las fuentes y no quedarse solamente con el relato del damnificado, sino que cuando entrevisto a un damnificado también poder escuchar cuál es la necesidad de información o de orientación específica que están demandando, digamos, a las pantallas. Así que, bueno, eso serían como los 5 puntos centrales que, bueno, cuando lean la guía van a ver que, digamos, sobre cada uno de esos puntos tienen como la cocina o las reflexiones que surgieron, y a la vez también qué es lo que dicen los protocolos
nacionales la bibliografía existente, que no es mucha tampoco, así que también es la invitación como espacio de estudio a poder crear por ahí herramientas, lo mismo como me contaba acá Gustavo, que están haciendo investigaciones, no me acuerdo cuál de los grupos, que también eso, digamos, todo lo que produzcan se pueda como ahí, tratando de ir allá. De que eso se pueda circular, porque tal vez puede ser el punto de partida para que en otros espacios se repliquen y se hagan investigaciones similares y se viralicen o se compartan a través de los medios. Eso sería interesante. Si quieren, te pueden comentar. Vamos con Celina. Bueno, Celina, sí, por supuesto. Quien quiera... Les va a preguntar a ver. Bueno, yo ya había dicho antes, cuando hablé al principio, de que estamos por una metodología de la investigación 1 de la carrera de comunicación social. En esa materia es el trabajo en ese Claro, sí. Y bueno, todo el temporal surgió la de hacer la investigación y nosotros nos vemos para el lado de las prácticas comunicativas de los estudiantes de nuestra universidad antes y durante el temporal y de qué más para indagar sobre cómo actuaron, cómo recibieron la información, si produjeron información y de qué manera la difundieron, cómo captaron ellos la información de los medios locales principalmente. Bueno, pues en cuanto a verificación también de fuentes. ¿En cuanto a? Verificación de fuentes. Lo pasó en cuanto a la sensación de miedo. falsas de WhatsApp que generaron más miedo. Respecto si se sintieron escuchados por los medios. Por ejemplo, acá en Comodoro tuvo mucho papel la radio. Como decía Juanma, o sea, hubo radio abierta. Vos llamabas y te decía al principio y después podías llamar y decir preguntar tus dudas o decir qué necesitabas o qué podías dar. Porque era el medio que era el único medio que había en que la gente, en ocasiones también hubo una sola radio para toda la ciudad, entonces todos iban a eso. Igual creo que se fue muy para el lado de las redes sociales, pero básicamente porque hubo momentos en el que no había electricidad y no se podía usar otra cosa. O sea, funcionaba una sola radio, el canal de televisión no existía, los diarios menos que menos, al menos los primeros días fue muy difícil. Así que las redes sociales fueron el lugar en que más se utilizó. Bueno, compartan después en qué fase están de la investigación. Están preparando el instrumento y van a hacer una prueba piloto probablemente la semana que viene o después de las vacaciones. Buena suerte, que compartan los resultados y que se difunda, o sea, que no quede adentro. Uno no sabe el efecto que puede tener lo que está haciendo y que piensa que es chiquito, también sirve para otra experiencia. No sé si quieren que hagamos el corte. Sí, vamos a... pedimos un favor porque tenemos que cortar a las 8 en punto y queda un poco de material. Así que les invitamos a tomarse un cafecito o un té, pero volver en 5 minutos. Y acá María Mascarro y me gustaría hacerle los agregados de los distintos lugares que vamos recorriendo con las experiencias que nos vamos encontrando, pero bueno, también así como los medios tienen su lógica de trabajo veloz sin parar, la Defensoría también, cuando decimos, bueno, en un momento de calma, revisamos o reeditamos, aparece alguna otra temática en la agenda que nos tiene al trote, pero bueno, en algún momento vamos a poder hacer seguramente una reedición incorporando cuestiones, como por ejemplo ejemplos de cobertura que nos quedaron afuera y que estaría bueno por ahí que algún lector sepa en qué estamos pensando cuando decimos, bueno, es importante enfatizar la información como un servicio social, ¿sí? O que el rol del periodista sea un rol riguroso y no que tienda a hacer del gran humano un espectáculo y una generación de pánico social, por ejemplo. El último ejemplo, bueno, como ven, esos fueron ejemplos de coberturas donde la información aparecía efectivamente como un servicio. En la segunda era esto que les decía que aparecía en la emisión de medianoche, era casi la 1 de la mañana y había una información valiosa sobre qué hacer con los autos ante una inundación. ¿Sí? La cobertura estaba súper, era súper positiva, súper orientativa, pero estaba en un horario que tal vez, no sé si llega a la totalidad
de la audiencia. La otra cobertura, que era la del médico, la verdad que era una cobertura mucho más extensa de este pequeño recorte, haciendo un recorrido por distintas enfermedades. Y no sé si notaron que había como un graph que pasaba rápido, que lo que decía era con las recomendaciones del Ministerio de Salud frente a la inundación, que tal vez hubiese sido deseable por ahí un soporte más permanente, ¿sí? O una, no sé, una placa fija, ¿sí? También esos son como, bueno, como decían acá, bueno, ahí lo que muestran las coberturas es que los recursos están, pero bueno, falta por ahí, bueno, a ver de qué manera los oriento más a que la información sea un servicio, ¿sí? Pero bueno, hubo casos también positivos como estos, donde de alguna manera se ve la recurrencia de fuentes especialistas, el tratar de brindarle a la población datos que orienten para que puedan tomar un rol activo, para que puedan minimizar los riesgos de enfermedades, por ejemplo, de electrocución, como el ejemplo que veíamos. Bueno, eso como en líneas generales. Después yo les contaba que de alguna manera la guía está como dividida en tres partes, y además de esto de, bueno, cuáles son los puntos centrales del durante, un poco tiene el antes y el después, ¿sí? Que de alguna manera son como momentos que se pueden hasta tocar, ¿no? Tienen como el denominador común que la audiencia, el público, la comunidad está en un momento de calma social, ¿sí? Lo que nosotros veíamos en la bibliografía que habíamos recorrido de las distintas personas que produjeron algún análisis al respecto es que, bueno, no es la misma internalización de la información cuando una persona está en shock o en pánico que cuando está en una situación de calma. Entonces, también lo que veíamos es por qué no se aprovecha, digamos, esa recepción, esa posibilidad de internalizar ciertas orientaciones para potenciar la prevención, ¿no? ¿Por qué? Y ahí es donde nacía uno de los puntos del antes y también del después, mantener el tema en la agenda, pero de diferentes maneras. Uno si piensa en el después puede decir, bueno, sería importante ver cómo se va haciendo el seguimiento de las tareas de reconstrucción. Por ejemplo, si había un barrio que estaba abnegado, bueno, qué situaciones, o sea, qué se está haciendo para que la gente pueda volver a sus viviendas, cuáles son los distintos proyectos o iniciativas que se están llevando adelante, y si no se están llevando adelante también poder decir, bueno, esto que se iba a hacer no se hizo, ¿sí? En todo caso, digamos, sería interesante, bueno, ver que los relevamientos que se hagan vayan también diciendo, bueno, a ver, cuál es el seguimiento que se hace sobre lo que pasó con las inundaciones. Y desde el antes también decir, bueno, a ver, ¿de qué manera puedo sistematizar información preventiva? Si ya sé que los alertas son diferentes, ¿por qué no informo a la población sobre un programa o un segmento sobre una cobertura sobre los distintos tipos de alerta y entrevisto al Servicio Meteorológico Nacional para que precise cuál es la diferencia entre uno y otro y qué tiene que hacer por ahí la población frente a uno y otro? ¿Por qué no se sistematiza esa información y se difunde? Y si no está sistematizada, tal vez sea un trabajo para, digamos, desde cada lugar empezar a generarlo. En una de las charlas que tuvimos en Córdoba, me acuerdo, uno de los puntos que nos decían es que no había como un circuito aceitado sobre los distintos actores de comunicación que están, por ejemplo, en Defensa Civil, no había como un organigrama de comunicación, una persona, un responsable, y así como en los distintos lugares que gestionan la emergencia. Entonces, a un grupo se le había ocurrido, bueno, ¿por qué no hacer como una especie como de croquis de cómo debería ser? Incluso en esa charla había venido gente de bomberos, de Defensa Civil, que dijeron, bueno, nosotros nos tenemos que poner de acuerdo. Estamos teniendo una falla en el momento de comunicarnos, porque bueno, no tenemos como una estructura, un croquis, bueno, empecemos a armarlo, después lo presentamos a algún lado, a ver si se aprueba, si hay que ajustarlo, o sea, también es como tomar una iniciativa desde los distintos espacios que uno está para ver cómo se pueden generar esos mecanismos que por ahí en el momento de la emergencia uno se da cuenta que están ahí como que no funcionan. Sí. Una consulta. Sí. O sea, a nosotros en Comodoro, creo que en La Plata también la tormenta nos agarró de sorpresa. Es un lugar donde habitualmente llueve, no sabemos si en el tiempo esto va a ser una cosa habitual. Y por lo tanto, bueno, no había un ajuste respecto a los sistemas de emergencia. Pero ¿cómo es la situación en lugares donde esto es más presente? Yo pienso en Mendoza. Mendoza hace muchos años que tiene, incluso en las escuelas primarias, circulaciones para el caso del terremoto. Bueno, o sea, ¿hay mejores prácticas ahí? Nosotros no, o sea, Mendoza casualmente no tuvimos pedido de capacitación, o sea, me lo llevo como inquietud para revisar a ver qué están trabajando desde ahí. Sí estuvimos en Córdoba, donde, bueno, decíamos, estamos viendo que esto tiene una recurrencia.
Entonces, bueno, hay que ver, bueno, qué estudios ambientales se están haciendo, a ver qué podemos sistematizar como para prevenir. Pero bueno, me lo llevo como inquietud para ver. En las mesas de trabajo sí nos contaban, por ejemplo, cómo funciona en Chile, que hay como sistema de alarma, que directamente ante una emergencia hay como alarmas televisivas y radiales. Decían que bueno sería poder generar algo de esto acá. En Chile lo que te llama la atención es que vas por la calle y tenés los carteles que te Sí, dicen para dónde el querés parar terremoto. con el tsunami. Exactamente. Sí, sería como algo bueno, que sería deseable, estaría bueno, que bueno, por algún lado se empiece a generar el proyecto, o sea, nada, incluso también a la invitación, a cada lugar que vamos le contamos esto de, bueno, también decimos, es importante la formación de los periodistas. Cuando hablamos con los periodistas nos decían, no existen cursos de capacitación en estos temas, y si existen también hay que ver si el medio nos deja ir, porque digo, me pido el día para ir a hacer un perfeccionamiento en catástrofes, digamos, no sé si todos los medios me lo permiten. Entonces, lo que ellos decían es, bueno, pero por ahí no podemos hacer nada, ir a una capacitación, exista o no exista, pero podemos generar encuentros nosotros. Poner, no sé, un encuentro cada tantos meses, porque por ahí la frecuencia también es difícil de sostener. ¿Y quiénes pueden participar de esos encuentros? Bueno, comunicadores, cronistas y, digamos, otros actores que intervienen de Defensa Civil, Cruz Roja, bomberos, que también, o sea, bueno, esto, en Córdoba, el caso que, bueno, que vino gente específica, como que quería conocer a los periodistas y que quería, bueno, ponerse de acuerdo, porque también lo que decían es, adentro de cada una de las organizaciones también, digamos, decía, si yo entre atender a un cronista y salvar una vida y estoy solo, no tengo mucho para elegir, o sea, me voy a hacer mis tareas de asistencia, pero que también estaría bueno ver cómo puedo, digamos, suplir esta falta en cuanto a un vocero de comunicación, sería algo importante a trabajar. Por eso también otro de los puntos sería, bueno, a ver de qué manera se establece una agenda de contactos, o sea, en el momento del durante es muy difícil, decir, bueno, generar un contacto, saber a quién ir a acudir a buscar información, por ahí eso se puede ir viendo, a ver, bueno, consulto tal organismo, bueno, a quién acercarse, voy armando una agenda o nuclearse medios para ver de qué manera, a quién ir a buscar en el caso de tener que hacer una entrevista para obtener información, ¿no? También es como otro punto de, bueno, tener una agenda de contactos. También otro punto que, digamos, nos decían los periodistas es la importancia por ahí de tener un equipamiento de emergencia ya en los lugares de trabajo. Que también eso genera como otras tensiones de ver, bueno, hasta qué punto los medios los pueden proporcionar, pero también participaron miembros de sindicatos que nos dijeron, bueno, es el derecho también de los trabajadores de contar con eso. Entonces también es bueno ver ahí cómo, digamos, los comunicadores gestionan al interior de sus espacios de trabajo la posibilidad de contar, ya sea desde linternas, materiales, cargadores de emergencia, pilotos, mapas, y ahí puede entrar todo lo que se ocurra según la situación específica del desastre del territorio particular. También lo que agregaban y que figura en muchos protocolos, la importancia de que por ahí tengan chalecos identificatorios los comunicadores o credenciales, que digan de qué medios son, como para también facilitar un poco esto que hablaban al principio, bueno, que no es solamente la comunicación responsable, sino también poder no obstaculizar la labor de asistencia de los otros. Entonces, en esa medida, si hay un chaleco, si hay una identificación, ayuda a que un otro sepa que por ahí soy un periodista, y por ahí puede ser un elemento que ayude a no entorpecer y que a la vez también se pueda generar información. También otros protocolos, el trabajo de Sibila Camps, que fue una de las periodistas que hizo algo específico en materia de catástrofes acá en Argentina, decía que además estaría bueno que cada cronista tenga alguna especie, además de la credencial identificatoria del medio, una credencial con los datos personales y cuestiones de salud, porque si le pasa algo al cronista y necesita ser asistido, está bueno saber si tiene algún riesgo de salud, si tiene alguna medicación, o sea, como un extra que por ahí ningún cronista lo tiene y estaría bueno eso tenerlo disponible. Después también, otra cuestión que nos marcaban, por ahí tener equipamiento para que los medios transmitan en emergencias. Eso ya es como más difícil porque no sabe a qué medio se va a ver afectado, pero sí por ahí de decir, bueno, si hay una gran afectación de los medios, tratar de generar algún mecanismo de democratización de la información. Si hay una radio que funciona, digamos que pueda de alguna manera ayudar a que las demás emisoras puedan, ya sea vía red social o
no sé cuáles son los dispositivos que se puedan poner en emergencia, que puedan seguir con su labor de comunicación. Así que bueno, en líneas generales eso es como un poco lo que está sistematizado en la guía. Bueno, la invitación a que la revisen, a que la pongan en relación con las prácticas locales, con las necesidades locales también, a que si tienen, no sé, algún aporte que lo acerquen a la Defensoría, que bueno, que con gusto lo vamos a incorporar. Nos quedó pendiente esto de, bueno, como decía, incorporando como distintas experiencias territoriales a donde nos vamos acercando, pero bueno, en algún momento lo podremos hacer real. Bueno, no sé cómo estamos con el... Estamos bien, no sé, ¿qué les parece hacer algunos comentarios sobre la situación? Creo que estos momentos yo los pensaba como que sirven también para tratarse, ¿no? Porque hemos pasado por unos meses tan movidos y tan catastróficos, para decir el término, que la verdad que estos momentos nos sirven a nosotros para pensar en esto, es decir, hacemos catarsis, pero también pensamos en generar investigaciones, generar nuevas políticas, nuevas prácticas de comunicativas, con los cuidados y el respeto que merece la audiencia y el público, ¿verdad? Así que me parece que podemos compartir un poco sobre algunas reflexiones o comentarios que puedan surgir. A mí se me ocurre hacerles una sugerencia, que por ahí no es del todo aplicable a nuestro caso local. Es esto, o sea, era bastante llamativo cuando vos planteaste las malas prácticas y las buenas prácticas. Las malas prácticas son canales de aire del horario central, las buenas prácticas el canal público o un canal privado, pero a las 2 de la mañana. O sea, hay una relación directa entre la posibilidad de tener una práctica de servicio y estar despegado de rating. Entonces, por ahí las sugerencias que ustedes planteen capaz que lo hacen, pero una política de acción específica con los medios públicos, que son los que pueden estar despegados de rating, Sí, tanto nosotros nacional como provincial. esto lo hacemos llegar, o sea, de hecho nada, hemos hecho jornadas donde nos invitaron. También tenemos que, digamos, hay periodistas que vienen, digamos, a conciencia y que participan de todo, y periodistas que son imposibles de convocar, que ahí no sabemos porque les interesa o no les interesa, de dónde viene, pero sí nosotros incluso ante cada, no sé, por ahí no, digamos, no tuvimos una situación de emergencia, pero sí ante un caso, por ejemplo, no sé, de niñez, que vemos que, digamos, no se muestran un asesinato que se viralizó por televisión, antes de que entre cualquier denuncia, lo que hacemos es ahora empezamos a subir a la página, de vuelta, a volver a publicar las recomendaciones que tenemos sobre temáticas de niñez, y según en el canal donde por ahí vemos algo, por ahí poniendo otra denuncia, le mandamos el paquete con todas las guías y recomendaciones. O sea, no podemos nosotros, o sea, no tenemos capacidad de sanción, pero bueno, son las pequeñas acciones. Por ahí tenemos una estrategia específica para los medios públicos, que para el caso de las catástrofes son los que más pueden servir, me parece. Y digo que no es muy aplicable a nuestro caso porque acá en Comodoro no hay ningún medio público. O sea, el canal provincial está en Rawson y no hay medios estatales en la ciudad. Pero bueno, en otros lugares, a nivel nacional, en muchas provincias, sí los hay. Y evidentemente los casos que vos contás son los que pueden ser más receptivos. Sí, la lástima fue esto de decir, bueno, pareció una noticia súper valiosa a la 1 de la mañana, que decir, bueno, entonces, digamos, hay una cuestión de por qué a la 1 de la mañana y no a las 10 de la mañana, o sea, hay una cuestión ahí de, bueno, la posibilidad estaba, la noticia estaba. Respecto a lo que decías recién de los periodistas que iban Tenemos periodistas que la verdad que nos sacamos el sombrero, que vienen o sea, organizamos una mesa y vienen a todas, o sea, de género, sea de catástrofe, sea... Bueno, acá, o sea, no sé cuántos de los que están presentes son periodistas, y creo que varios de los que están acá y trabajan en los medios porque son parte de la organización. O sea, también es una falta de conciencia de la ciudad de no profesionalizarse en el tema, o sea, porque la oportunidad estaba y no sé cuánto. Sí, por ahí de acá, si pudieran venir, claro, y escapa, bueno, hay que ver también, digamos, yo sí, bueno, siempre tratamos de hacerlas, capacitaciones muchas veces en los sábados, o hacemos después de las 5 porque entendemos que por ahí facilita que pueda haber una mayor concurrencia, o sea, siempre tratamos de hablar con el lugar local, bueno, a ver cuál sería el horario que facilitaría más la asistencia.
Pasa que bueno, ahí hay que ver también cuál es la relación de ese periodista con el medio, el interés también, o sea, como, sí puedo decir, bueno, cuando hicimos las mesas que los periodistas nos decían, no hay espacio de formación, necesitamos espacio de formación, bueno, y nos pedían esto de, bueno, repitamos la mesa de trabajo una vez por mes. A nosotros nos era difícil, pero podíamos decir, bueno, este puede ser un punto de partida, pero sigan haciendo la práctica, de seguir juntándose y bueno, y sé que La Plata lo siguió haciendo y de hecho hacen, no sé, a 1 año, a 2 años de las inundaciones y vuelven a hacer como rondas de periodistas, pero bueno, sí, sería deseable que participaran todos los periodistas. Sí, lo que estamos tratando de hacer es bueno, que lleguen los materiales también a las universidades, a los espacios de formación en comunicación para que digan, bueno, desde el lugar de la formación ya conocer una herramienta, porque también lo que nos dicen, bueno, nosotros en toda la carrera, por ahí periodistas que ya hace muchos años que están en el medio, no vimos estos temas y ahora sentarse es como, bueno, o sea, no hay un espacio específico donde formarse por temática, entonces sí estamos tratando de llegar a los espacios de formación para, bueno, para llegar a los nuevos comunicadores. Tú. No era una pregunta, sino por ahí una apreciación en relación a esto de cómo se cubren las noticias a través de los medios nacionales en los distintos puntos. O sea, a nosotros nos pasó que cuando fue el tema de la catástrofe, también el medio nacional vino, digamos, tuvo una cobertura, pero me da la sensación que, bueno, no es lo mismo tal vez en el caso, o no sé cuál será el origen de la chica que estaba en La Plata y con la situación esta de que si había luz o no había luz en esa esquina, ¿no? Pero sí. No sé si también tiene que ver la relación con tu contexto en cuanto vos cuidás o no a tu propio espectador, que, o sea, y a tu propia audiencia que termina siendo también tu entrevistado, ¿no? A eso me refiero. Me da la sensación que por ahí, al ser el medio nacional, en algunos casos, y al estar alejado, tal vez del contexto de la situación y no conocer la ciudad, eso también genera como la espectacularización de la cobertura. Yo vi un par de coberturas, no tuve tiempo cuando fue la catástrofe porque hoy estuve trabajando, ¿no? Pero vi un par de coberturas también a la noche, cuando llegaba a casa y por ahí como no podía dormir, me ponía a mirar tele y pasaban imágenes y también acá se mostraban, parecía como que, ¿cómo te puedo decir? Me causó mucha gracia en un momento, no me acuerdo en qué canal era ahora, pero era un periodista que estaba en una casa en el barrio Juan 23, que fue uno de los más afectados acá en la zona, y contaba la historia, ¿no? La historia, el título decía, el perro que se quedó cuidando la casa. Entonces, la señora había subido todas las únicas cosas que podían estar secas, digamos, que podía salvar, fotos, cuadros, álbumes con fotos de la familia, papeles, todo lo subió arriba de la casa, arriba del techo, porque era el único lugar donde no había llegado el agua. Entonces, el perro era el único que había quedado en la casa porque era el que había estado arriba del techo cuidando la casa, ¿no? Y la señora estaba arriba de la casa, al lado del tanque de agua, había, digamos, como creado una mesa, una especie de mesa, preparando el mate, bueno, y le sirvió el mate al periodista. Después de la lluvia, no había frío, pero vos lo veías al periodista y parecía que estaba en el Polo Norte. O sea, tenía unos guantes así, parecía que no sé, que estaba en Ushuaia. Entonces, eso a mí me llamó eso la atención, porque yo digo, qué necesidad de mostrar así tan espectacularizado como era una cosa que vos lo veías y parecía, no sé, estaba todo tapado, era todo una guante. Entonces por ahí yo pienso, ¿no? Al estar tan alejado de tu propio contexto, tal vez te lleva a ver esa situación así y querer mostrarla de esa manera, como para buscarle un porqué, ¿no? Sí, puede ser una opción. Porque teníamos Andino y la compañera, o sea, estaban ahí cerca, digamos, de ahí dentro de Capital Federal y hacían lo mismo, pero por ahí adentro de un centro jubilado que la gente le gritaba ahí una verdad. No entra que, o sea, no sabemos qué onda de electricidad y se mandan igual y era claro. Nada, es mostrar que estoy en el lugar de los hechos y... Hay una anécdota que hace muchos años hubo un deslizamiento del Cerro Cheque que cortó la ruta 3 y dividió la ciudad en dos. Esto fue hace como 20 años. Vino Fanny Mandelbaum, eso fue en febrero. Y las coberturas las hizo con una campera con peludista, con planilla peludista. Y hacía 25 grados de calor.
con las fotos, a mí me parecía hasta, no sé, como burdo, digamos, qué necesidad, porque... y la señora, bueno, con toda su humildad, sirviendo un matecito, como que lo único que le había quedado era el perro, los cuadros que había podido subir y el mate. Y esa era la cuestión de o sea, la consulta del periodista. Por ahí hubiera, no sé, le hubiera preguntado tal vez un par de otras cosas. Bueno, ¿qué le pasó a los vecinos? Claro, ¿dónde se están alojando? Nada, yo no me enteré nada de la señora, dónde estaba alojando, qué había... Era todo el perro que había quedado arriba del techo. Puede ser interesante, no sé. Pero bueno, hubo un caso, pero a la vez... Claro. Que digo, bueno, en este barrio funcionan todos estos lugares. Claro. Y de esa manera decir, bueno, hacer como un ejemplo. O en estas cuadras viven... Te doy como información Claro, sobre o en estas cuadras viven tantos vecinos, se están alojando en un gimnasio que está a tantas cuadras, porque además yo lo sabía la información, pero ellos que estaban cubriendo, digamos, tan lejos, no dar solamente esa imagen de que está todo mal, es toda una catástrofe, sino también dar, bueno, la gente no está acá, porque ¿dónde está? ¿Qué pasó con ella? ¿Viste? ¿Qué sé yo? Había otro periodista que dio una nota arriba de un auto que estaba encargado en el barro, que estaba parado ahí todo encapuchado. Claro, también es como una competencia, ahí también teníamos uno que no me acuerdo qué canal era, que decía, estoy en la esquina de la muerte. Y era toda una narrativa poética, dramática, porque decía, no sé, 8 muertos en tan solo 2 cuadras, y la giganta en la desgracia, era toda una narrativa, porque decía, si lo veías a él en una esquina, con el agua hasta acá, y bueno, también, bueno, ¿cuál es, digamos, la información ahí, o el sentido? Después había, en el 5N, intentaron dar información y dieron cualquier cosa, por ejemplo decía, hay tantos barrios tapados bajo el agua, y daban una lista de 10 barrios que no existen. O sea, que no son de acá. Bueno, el caso que yo les quería contar fue un video que levantó, subió 5 metros. Claro, como inventado. Bueno, nosotros hicimos una denuncia de Bolsón, ahí digamos una de las que hizo que fuéramos a dar una charla, que una radio dijo algo así como que se estaba incendiando una casa, dio las coordenadas, y uno de, no sé si vecino dueño de la casa lo estaba escuchando en el auto, le agarró una especie de shock o algo, llegó, la casa estaba perfecta, y le ingresó la denuncia diciendo todas las barbaridades que se pueden imaginar de, bueno, esta cobertura de, bueno, invento la muerte, qué pasa si lo escucha un familiar, qué pasa si nada, o sea, si yo me agarraba un muchacho y me moría en la ruta, o sea, como también eso, la invención del dato, o sea, puede tener efectos terribles, o sea, más y después hay gente que tiene familia afuera y no sabe. Y eso también, eso nos decían mucho con La Plata, que con la comunicación decían, bueno, ¿no? Digamos, si mirábamos los medios locales nos agarraron una especie de pánico porque decíamos, ¿no? ¿Qué está pasando con mi familia? Porque según lo que dicen es terrible, y que bueno, y que reponían a través de, por ahí de las redes sociales o algo como, bueno, la vía tranquilizadora venía por otro. La Plata tampoco funcionaba el celular. Los papás también estuvieron ahí. Lo que dijeron fue, menos mal que estábamos acá, porque si veíamos los medios no íbamos a saber qué había pasado. Y lo que pasó en la cobertura de acá, de temporada acá, fue que frente a Médano, un barrio, se abrió el pavimento en 2 y un periodista entrevistaba desde un lado del pavimento al que estaba del otro lado a los gritos para ver. Pero el inventivo se ve que el recurso está dentro del tema, que lo estamos orientando en otra dirección, pero bueno, habrá que ver. Bueno, muchas gracias a Romina. Gracias a usted por la invitación. Sí, bueno. Gracias, espero que te volvamos a ver y bueno, le pido un aplauso para... La invitación a, bueno, hacer uso de su derecho como audiencia, lo que ustedes ven en radio y televisión, coberturas inconvenientes de distintos temas, es el organismo para que ustedes hagan el reclamo para que nosotros podamos accionar, y accionamos a partir de la realidad de ustedes. Si ustedes no nos ingresan reclamos o